La señal de los tiempos. Cada año en nuestro país, entre los últimos días del mes de octubre y los primeros días del mes de noviembre, se da un fenómeno de una migración de miles y miles de aves. Casi nadie sabe de dónde vienen esas aves y hacia dónde van, pero lo que sí sabemos la mayoría es que con toda seguridad ese fenómeno anuncia con seguridad la finalización de la época de lluvias y la llegada del verano. Durante el invierno, las personas mayores suelen mirar la luna, la posición que tiene y la forma que tiene para determinar si durante el próximo mes lunar lloverá bastante o lloverá poco. La mayoría de las veces aciertan. Todo esto, estas señales con relación a los fenómenos naturales, con relación al medio ambiente en el que vivimos. Pero hay otras señales que Dios nos ha dejado que tienen que ver con los tiempos proféticos, con los acontecimientos finales que se aproximan a toda velocidad. En especial, el acontecimiento tan vastamente anunciado y tan largamente esperado como es el retorno de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su iglesia y resucitar a aquellos que durmieron haciendo su voluntad y esperando la resurrección desde tiempos inmemoriales. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo leemos cómo sus discípulos contemporáneos le preguntaron acerca de las señales que habría de su regreso y del fin del siglo, queriendo decir ellos el final de los tiempos, y él les dio una serie de detalles que sin duda nos deberían de servir aún a nosotros como referencia para tener la plena seguridad del momento, de los tiempos, de las señales en los cuales él va a venir por su iglesia. Hablar de guerras y de rumores de guerras es prácticamente hablar de una señal vaga o hablar de enfermedades y pestes, porque siempre ha habido guerras y rumores de guerra y siempre ha habido pestes en toda la historia de la humanidad. Son señales ciertamente, pero no son señales determinantes para acercarnos más a la fecha en la cual él volverá por su pueblo. Una señal inequívoca es algo que dijo Jesús en el versículo 37 del mismo capítulo 24, donde dice que como en los días de Noé, así antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Queriendo decir que como en los días de Noé, el mundo estaba lleno de violencia, no solamente por medio de nación contra nación o reino contra reino, de país contra país, sino de vecino contra vecino, en las mismas colonias, en el mismo país, violencia interna. Para quienes creen y enseñan que la iglesia de Jesucristo pasará por el período de la gran tribulación, este versículo debería de esclarecerles el entendimiento. Lo voy a repetir, Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Pongamos atención a esto. Firmemente dudo que durante el tiempo de la gran tribulación, la gente que se quede a sufrir ese periodo doloroso y lamentable de la humanidad, vaya a preocuparse por estar haciendo fiestas, comilonas, comiendo, bebiendo y mucho menos dándose en casamiento, dado que si será gravísima el hambre, será difícil tener suficientes provisiones para una sola persona, cuánto más para dos personas, o cuánto más para dos personas más los hijos que vengan a consecuencia del matrimonio. Sin embargo, podemos ver en la actualidad, hoy que aún nuestro Señor no ha venido, hoy que aún en su paciencia
Dios retarda la venida de nuestro Señor por su pueblo, por su iglesia y por los que lo esperan en los sepulcros durmiendo, que la tierra está llena de violencia, como en la época de Noé. Podemos ver también que hay un libertinaje, que hay una baja condición moral en la mayoría de los seres humanos. Y cuando se refiere a que están casando y dando en casamiento, no solo se refiere a los matrimonios normales, a los matrimonios legales, a los matrimonios que tienen una alta moral, un respeto mutuo el uno por el otro y son conforme a la voluntad de Dios, sino que se refiere a los matrimonios o a las personas que se casan una y otra vez, una y otra vez. Y también a las relaciones que van en contra de la naturaleza o en contra de los propósitos de Dios, que son la procreación, estableciendo acuerdos matrimoniales, personas del mismo sexo. Otra señal inequívoca del tiempo en que vivimos y de la cercanía de la venida de nuestro Señor por su iglesia es algo que está escrito en el capítulo 4 de la primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, donde dice que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta apostasía no es más que la negación de la fe, no es más que el apartarse de la verdad, no es más que el torcer la sana doctrina. Una de esas doctrinas de demonios, sin ninguna duda, es el hecho de que hay corrientes ahora, corrientes de doctrinas que andan diciendo que a Jesucristo hay que llamarlo, hay que nombrarlo en hebreo, hay que decir su nombre en hebreo, hay que mencionar términos hebreos. Si antes podemos hablar nuestro idioma español, ¿cómo esperan que toda la gente hable griego o que hable un idioma extranjero? Si precisamente el propósito de Dios de traducir las escrituras, de permitir, de propiciar que las escrituras se tradujeran a todos los dialectos e idiomas que hay en el mundo, que son más de 5,000, es poner al alcance el mensaje de la salvación, no confundirlos más, no obligarlos a que entendamos el idioma hebreo. Si ni los mismos hebreos que les habló en su idioma obedecieron, ¿cuánto más van a esperar que los demás hablemos un idioma que nos es difícil entender y comprender? Es más, dice Dios por medio de uno de sus profetas de la antigüedad, en lengua de mudos, de tartamudos les voy a hablar, queriendo decir que hablaría otras lenguas en los idiomas de los gentiles que para ellos les es difícil o imposible entender, como para provocarlos a celos. Otra apostasía es querer enseñar, querer inculcar, abstenerse de alimentos que Dios creó, como la carne. Dios nos dejó los animales y las plantas para comerlos. Dios a Noé le dijo, todo lo que hay aquí va a ser para tu sustento. Ahora están queriendo implantar una dieta vegetariana. Qué bueno sería si alguien voluntariamente lo hace, pero no por querer agradar a Dios, porque de esa manera no podemos agradar a Dios. Detrás de esa gente, como dice más adelante, hay gente hipócrita. La gente dice que no hay que matar los pollos, que no hay que matar las reses, que no hay que matar los venados, por decir algo, que no hay que matar los gansos, los pavos. Pero estas personas vuelven, luchan, gritan, hacen escándalo por los derechos de los animales, pero no alzan ni una mano, no alzan ni un dedo, ni un pelo por los millones de personas que están muriendo de hambre. Defienden a los animales, pero condenan a los seres humanos. Muchas veces ellos son empresarios y son injustos con sus empleados, con sus siervos. Y si quieren ellos proteger los derechos de los animales, caen en un grave error, porque ¿quién va a respetar el derecho de la vida de una cucaracha, por ejemplo? O de las alimañas de su casa. ¿Por qué las elimina?
¿Por qué mata las hormigas? ¿Por qué mata los mosquitos? ¿Por qué mata las cucarachas y las arañas? Porque entonces nos estaríamos contradiciendo si decimos que hay que respetar los derechos de los animales, o quien que tenga piojos los va a conservar por no matar los animales. En la segunda carta, siempre del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, le dice, inspirado también por el Espíritu Santo, también debes saber esto, que en los postreros días, hablando, postrero quiere decir los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Nosotros sabemos cuán difícil es ahora estar seguro en cualquier lugar, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, gente egoísta, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ahora, dígame, ha visto que la mayoría de las personas es de sentimientos nobles? ¿Quién me puede decir que podemos confiar en todas las personas? ¿Quién me puede decir que podemos apelar a los sentimientos de los homicidas para que no cometan los homicidios que cometen? ¿Quién me puede decir que se puede dialogar, sacarles su lado amable a estas personas? Lejos de eso, al quererlos seducir, al quererlos convencer de que no afecten a los demás, lo que hacemos es ponerlos más violentos. Pero lo peor de todo esto no es que con estas características negativas se esté refiriendo solo a personas que estén alejadas de Dios o que estén fuera de la iglesia de Dios. Dice en el versículo 5, dice que estas personas tendrán apariencia de piedad. O sea, son personas que supuestamente son personas que se congregan en alguna iglesia. Que son personas religiosas, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Quiero mencionar otra vez el tema de esta reflexión, y es la señal de los tiempos. Y con decir la señal de los tiempos, quiero recalcar que estamos hablando de los tiempos que nos auguran la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su iglesia en un evento que nosotros llamamos el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo le escribía a los cristianos de la iglesia en Tesalónica, una iglesia de una cultura probablemente griega o con las mismas creencias de los griegos, porque eran vecinos allí en todo el mar Egeo que formaba parte del mar Mediterráneo o el mar Grande, como se le llamaba en esa época, que ellos no creían en la resurrección. En la primera carta les escribe Pablo diciendo que no se entristecieran, porque así como estos cristianos familiares de estos hermanos de Tesalónica habían muerto con la esperanza de ser resucitados, así Cristo vendría en un momento dado a despertarlos a ellos y simultáneamente a llevarnos a nosotros, y lo recibiríamos a Él en el aire y estaríamos siempre con Él. Pero no quiero referirme a esa señal que nosotros ya sabemos, sino a otra señal que muchas veces se deja de lado cuando se menciona o cuando se predica o cuando se comenta esta doctrina tan importantísima como es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es paralela o simultánea a la resurrección de los justos. En la segunda carta a los tesalonicenses, o sea, a la misma iglesia de Tesalónica, siempre hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo vuelve a mencionarles ese evento de la venida de Cristo. De hecho, cada uno de los capítulos de las dos cartas que Pablo escribió a los cristianos de Tesalónica menciona de alguna manera o hace referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez menciono en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, les dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, o sea, no se dejen engañar por ningún ángel o lo que sea, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Punto. Les está hablando, recalcándoles nuevamente la inminente venida de Jesucristo, pero les dice, versículo 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sabemos que la apostasía ya está instalada en el mundo, pero dice, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es una señal que Dios nos ha dejado en su palabra, que muchas veces tendemos a olvidar o a ignorar. Pero esta es una señal que nos ilumina mucho más con respecto a dos cosas. Primero, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la seguridad de que la iglesia de Jesucristo no pasará por el período de la gran tribulación. ¿Por qué? Muchos me podrían decir, entonces la iglesia entrará a la gran tribulación. No, no estamos hablando de esto. Aquí tanto Pablo está hablando como yo estoy explicando que la iglesia de Jesucristo va a conocer, va a identificar y va a ver manifestarse al anticristo, pero no va a sufrir bajo su yugo, porque precisamente cuando lo veamos, cuando lo identifiquemos, vamos a decir, este es. Vamos a ver su forma de actuar, pero inmediatamente viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia y se la lleva. Ay de aquellos que se queden. Ay de los cristianos que no estén firmes. De tal manera que esto, en vez de asustarnos o confundirnos, debería de servirnos de motivación para alistarnos, para comprometernos más con Dios, para consagrarnos. Jesús en alguno de los evangelios menciona que cuando viéramos todas las señales de violencia, de guerra, de rumores de guerra, de falsos maestros, de falsos cristos, de pestes, dice, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermanos y amigos, la iglesia no pasará la gran tribulación. Aquí no hay ninguna confusión. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús menciona el período, dice, porque habrá un período, habrá gran tribulación cual nunca hubo en la tierra ni la habrá después, pero eso se los está diciendo a los judíos. Los judíos sí, el pueblo judío como nación sí pasarán por el período de la gran tribulación, pero no así la iglesia de Jesucristo. Quiero animarle, estimado hermano, usted que se ha apartado de Dios, a que vuelva a su Señor, a que le pida perdón, a que se afirme, a que deje la vida descuidada que ha llevado. Si a usted le han dicho que basta con recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle con toda seguridad, yo no soy teólogo ni nada, pero le han mentido. Le voy a poner un ejemplo difícil, doloroso, penoso, vergonzoso. Contésteme usted esta pregunta sobre algo que le voy a contar. Conocí a un hombre que se supone que fue cristiano y él mismo me contó que tuvo problemas con una persona y al final lo terminó matando, el que supuestamente era cristiano. Y me empezó a contar toda su vida. Y para concluir la plática me dice, para no aburrirlo, ya he matado a 4. Ahora dígame usted, si esta persona, solo porque dijo que había recibido a Jesús,
¿puede considerarse que es una persona que se va a salvar? Yo estoy seguro que usted me va a decir que no. Dijo Jesús en el capítulo 7, versículo 21 y 22 del Evangelio de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted me puede decir, pero yo prediqué, yo hice esto. Jesús dijo, muchos me van a decir en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les voy a decir, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Me atrevería a decir que la mayoría de los que están escuchando ni siquiera, nunca, ni una sola vez ha echado fuera un demonio, ni ha sanado a un enfermo. Y aquellos le decían que habían sido sus siervos. Y les dijo él que no los conocía. ¿Cuánto más nosotros si ni siquiera hemos hecho una de estas señales? Por favor, ore conmigo de esta manera si se quiere reconciliar con Dios o quiere recibir a Jesús como su Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Pido perdón, Señor, por no haber llevado la vida que te agrada, no haber vivido de acuerdo a tus normas, a tus mandamientos, por haberme descarriado del camino santo y justo al que me llamaste. Señor, me arrepiento. Ayúdame en el nombre de Jesús a afirmarme, hoy que tengo vida, ayúdame a aprovechar bien el tiempo y volver a servirte, volver a gozarme en ti, volver a estudiar tu palabra, volver a congregarme, volver a cantarte, adorarte, a servirte y llevar una vida en santidad en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora, Padre, oro por aquellas personas que están recibiendo a Jesucristo. Por favor, si usted está escuchando y quiere recibir a Jesús, ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Renuncio a cualquier otro intercesor. Renuncio a cualquier otra forma de llegar a Dios. Renuncio a cualquier otra forma de obtener la salvación. Creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz, que con tu sangre preciosa borraste todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en tu libro del Cordero Santo de Dios. Ayúdame, Señor, de aquí en adelante a esforzarme, a no seguir la corriente de este mundo. Ayúdame a renunciar a todo vicio, a todo pecado. Ayúdame a ser fiel hasta la muerte para obtener la corona de la vida que tú tienes preparada para mí allá en tu reino. Muchas gracias, Señor. Amén.